Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes en este lunes 15 de febrero del año 2021. Nuestro segundo programa del día de hoy, pues es nada más y nada menos que, pues la verdad, un programa de lujo. Tenemos con nosotros la participación el lunes de nuestro estimado amigo, también colaborador de Cuatro Vientos, académico, investigador del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Víctor Alejandro Espinosa. Víctor, bienvenido, muy buenos días. Y también está con nosotros Armando Duarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y también está con nosotros el doctor en Estudios de Desarrollo Global, Armando Duarte Moller. Bienvenido, Armando. Buen día. Buenos días. Un placer estar con ustedes y en esta ocasión con Víctor Espinosa. Muy bien. Sí. Esperamos en un momentito más Víctor. contar con la participación también del maestro en Derecho, Daniel Solorio. Está en un momento más ingresada también con nosotros. Olga Alicia, por favor, adelante. Bueno, pues el tema por el que está participando con nosotros ahora también el doctor Víctor Alejandro Espinosa es por su conocimiento que tiene, al igual que Armando y Daniel Solorio, de lo que fue una huelga histórica en la Universidad Autónoma de Baja California. Una huelga histórica que marcó a toda una generación y que hizo, como dicen los clásicos, tocar el cielo, tomar el cielo por asalto, diría por ahí uno de los clásicos del marxismo, pero fue algo tan efímero como la propia Comuna de París, guardando todas las proporciones en cuanto a la posibilidad que tenían, el anhelo que tenían los maestros, los universitarios, estudiantes de aquellos años, el inicio de los 80s, de crear un cogobierno para la Universidad Autónoma de Baja California, para esta casa de estudios. El desenlace fue en algunos aspectos triste. Hubo parte de estos activistas jóvenes que tuvieron que abandonar incluso el Estado, algunos hasta el país, porque pues las represalias no se hicieron esperar, pero busquemos que sean ellos mismos quienes nos narren esta historia y cómo la vivieron desde su experiencia personal o del conocimiento que tuvieron de este movimiento. Y si te parece, Armando, le damos la palabra a nuestro invitado de este lunes. Él participa con nosotros los viernes cada 15 días, pero le pedimos que lo hiciera hoy porque nos había propuesto el tema también. Víctor Alejandro Espinosa, ¿qué nos puedes decir de ese movimiento histórico? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, adelante, por favor, te escuchamos. ¿Tú sí me escuchas, Armando? Sí, te escuchamos. Adelante. Sí, adelante, Víctor, adelante. Ok. Sí, bueno, pues el movimiento de huelga en la universidad 1980-81, pues tiene que ser analizado desde diversos ángulos. Uno, desde luego, es el contexto en el que sucedió, en el momento en que está el país, ese momento de inflexión en donde se entroniza o va a empezar a profundizarse un nuevo modelo de desarrollo que ahora realmente es conocido como neoliberal. No, recordemos que es a partir de 82 cuando se reconoce, digamos, el momento en donde desde el Estado mexicano es un nuevo proyecto que tenía que ver con la retirada de la intervención económica del Estado, ceder a la iniciativa privada y al libre mercado, esta idea de que el libre mercado se autorregula y era más virtuoso que la intervención estatal. En esto también, pues definitivamente pasan las universidades o son parte de las universidades. Se dice que se trataba de quitar obstáculos a alguna oposición a un modelo que se iba a impulsar desde el Estado. En ese momento, en las universidades había gran efervescencia, eran otras condiciones,
otro tipo de estudiantado, de maestros, y había una reivindicación a nivel nacional de formar un sindicato único nacional de trabajadores de la educación, el famoso SUNTU, que implicaba un contrato colectivo nacional e igualar las condiciones laborales de empleados, de trabajadores académicos y administrativos, y la Universidad Autónoma de Baja California no era la excepción. No había la tradición de los cogobiernos, sobre todo en Ensenada, ¿no? Pero no era la reivindicación general del movimiento. O sea, sí, desde luego había estos polos de desarrollo con nuevas formas de organización, como eran los cogobiernos, pero a mí me tocó participar en Mexicali. Yo terminé la universidad en 1980, en el verano, y por fortuna desde el último semestre me incorporé como profesor en el turno matutino. Yo estudiaba en la tarde. A partir de ese verano del 80, pues yo ya estaba prácticamente de tiempo completo, pese a mi juventud, ¿no? En ese momento yo tenía 22 años, 21 años, cuando me toca todo esto, y por fortuna tuve la posibilidad de participar ya como miembro del Sindicato de Trabajadores Académicos. Del 80 me había incorporado con muchas horas ya, o dedicado exclusivamente, y pues obviamente me afilié al sindicato porque el STS, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad, y el STA, que agrupaba académicos, el otro era administrativos y trabajadores en general, eran los sindicatos más viejos de la universidad y con más membresía, y eran los sindicatos, digamos, con posturas prodemocráticas, de izquierda. Hay que también recordar que esas generaciones, pues éramos hijos del movimiento 68 y del 71, había una gran politización, ¿no? Una discusión de ideas, y había muchas reivindicaciones, ciertamente, por ejemplo, para participar los diferentes sectores en la designación de directores, de rector, ¿no? Es decir, había una efervescencia interesante, política e intelectual, hay que decirlo. Y entonces, en 1980, en octubre, hola Daniel, hay una propuesta desde el Estado, desde el gobierno de José López Portillo, para tratar de evitar la contratación colectiva por universidades, la contratación colectiva y el reconocimiento del SUNTU, y entonces deciden en la famosa ley López Portillo de octubre del 80, que fueran contratos colectivos por universidad. Y la ley establecía, y con esto ya voy a dar oportunidad a mis compañeros, pero establecía que los contratos colectivos se iban a otorgar mediante recuentos a los sindicatos mayoritarios. Los sindicatos blancos o charros fueron creados al vapor en los últimos meses previo a la ley, ¿no? Y entonces, cuando se promulga la ley López Portillo, lo que estábamos haciendo nosotros en los sindicatos democráticos era festejar, porque al fin íbamos a pasar de convenios a contratos colectivos de trabajo. Nuestra sorpresa mayúscula fue que al otro día de promulgada la ley, el gobernador del estado, hay que recordar, era Roberto Bob de la Madrid, y el rector era Rubén Castro Bojorquez, otorgaron sin mediar digamos, lo que establecía la ley de un recuento para otorgar a los mayoritarios, otorgaron los contratos a los sindicatos minoritarios charros, ¿no? En ese sentido, la huelga no estaba en nuestro horizonte en ese momento irnos a la huelga porque, insisto, la ley nos favorecía. Y entonces lo que tenemos que hacer, no hay otro recurso que nos dejan más que irte a una huelga defensiva sin... Ese es la huelga, no hay condiciones de preparación. Y entonces, en un periodo muy complicado, familiar, personal, nos agarra, pues nos vamos hacia finales de octubre a la huelga, nos agarra Navidad y Año Nuevo en las guardias, ¿no? Es decir, y en condiciones, insisto, muy complicadas porque no había preparación. Y el 7 de enero es un día
que no debe de olvidarse nunca, las autoridades mandan el asalto a la universidad con porros armados. Estuvo comprobado que vinieron micos de la Universidad de Sonora, mandaron gente de los tecos de la universidad, o sea, y para mi mala fortuna, yo fui uno de los que me quedé en ese edificio en el centro de la universidad en ingeniería y arquitectura, un edificio de 4 pisos que le llamamos el Elefante Blanco, pero que en virtud de que sabíamos nosotros durante la huelga fuimos preparando cuál era un lugar de seguridad por si nos atacaban, porque se hablaba de que nos iban a atacar. Nos atacaron a las 7 de la mañana de el 7 de enero, ¿no? Las instalaciones de lo que había en el camino en todas las facultades, o sea, fue una destrucción. Iban muchos armados, muchos drogados, borrachos, etcétera, y fueron subiendo, y lo que hicimos, 32 de nosotros, nos subimos al 4.º piso, y del 4.º piso a la azotea había una entradita, y ya sabíamos que había una escalera ahí, subimos, la quitamos, y alguien le prendió fuego a la entrada para evitar que nos agarraran. Eso nos salvó la vida, materialmente, porque yo me imagino que tipos armados, drogados, pues hubieran dicho se cayeron, ¿no? O sea, se resbalaron o se aventaron como los niños héroes, ¿no? En pro de la huelga universitaria. Y eso nos salvó. Entonces, pues bueno, el derrotero después de eso fue, con esto concluyo, que ahora sí ocuparon la universidad y dijeron, ok, nos vamos al recuento como ustedes lo están pidiendo. Obviamente, ya golpeados, muchos fueron amenazados, muchos fueron corridos previamente, y cuando llegamos al recuento, pues obviamente lo perdimos, y nos dijeron, ya ven, ¿para qué querían aplicar la ley si ya sabíamos que iban a perder? Entonces, lo que siguió de ahí fue para muchos de nosotros el exilio. Nos citaban por escuelas. Yo era, insisto, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y nos tocaba un día a la semana, ¿no? De esa semana debió de haber sido por febrero, en donde nos citaban para finiquitarnos. Nos decían, aquí está su cheque de lo que les toca, aquí está un boleto de ida, no de regreso, a donde quieran, pero no pueden regresar. Entonces yo me acuerdo que les dije, no, pues yo no voy a firmar, o sea, no me interesa firmar. Y luego te decían, bueno, pero recuerda que tu familia, tu padre Y se queda. llama tal, tu madre tal, tus hermanos viven en tal lugar. Entonces, ante esto decías, bueno, muy bien, nos vamos. Nos fuimos muchos, por ejemplo, en políticas deben de haber corrido al 90% de la planta. Lo mismo sucedió en Oceanología de la UABC, que eran los más prestigiados del mundo, con 40 investigadores de tiempo completo, deben de haber quedado 2. O sea, se corrió a toda la planta, tuviera o no participación, pero aprovecharon la oportunidad. Y ese es el origen, creo yo, de lo que aconteció después en la universidad, en lo que se vio inmersa en la mediocridad, en el autoritarismo sobre todo, ¿no? Acabar con cualquier vestigio. Insisto, era un momento a nivel nacional, pero también a nivel local, hay que subrayarlo, con un gobernador como Roberto Bosch de la Madrid, ¿no? Que cualquier atisbo de reivindicación de lo que fuera por condiciones laborales en cualquier sindicato eran acusados de comunistas y mandados a erradicar, ¿no? No se en la universidad que tenían un ojo muy claro de que deberían de acabar con cualquier tipo de reivindicación, de pensamiento crítico, etcétera. Y bueno, se quedaron con la universidad, y yo creo que eso explica muchísimo ese movimiento de lo que aconteció o ha acontecido en la universidad después de 40 años, porque festejamos, rememoramos, conmemoramos esta semana los 40 años del movimiento universitario, seguramente el movimiento más importante
universitario en Baja California desde de la historia, ¿no? Me atrevo a decir que mucho más contestatario y fuerte y con implicaciones mayores, y no estoy debatiendo de las tomas anteriores de terreno, por ejemplo, ¿no? Este fue un parteaguas que explica muchas cosas a nivel cultural, medios de comunicación, del autoritarismo que quedó en la entidad y que significó para nosotros los que participamos una huella imborrable, digamos, como generación de los que participamos en lo que yo llamaba nuestro pequeño 68, ¿no? En Baja California. Oh, mi estimado Víctor, estaba escuchando todo lo que estás diciendo y yo quiero, antes de darle la palabra a nuestro queridísimo amigo también, Armando Duarte, hacer algún señalamiento importante porque me estoy dando cuenta de que en este momento ustedes representan la generación que participó hace 40 años en ese cogobierno que creo que duró de 1900, si estoy equivocado, por favor, corríjanme, de 1978 a 1991. Son ustedes representantes de estos personajes de muy alto nivel, tanto académico como social, como político, ¿sí? Que de alguna forma nos muestran el temple, el carácter y la enseñanza y el conocimiento que ustedes lograron tener durante este cogobierno universitario. Y es muy interesante porque también ustedes representan las 3 principales ciudades del estado de Baja California que participaron abierta y directamente también en este movimiento. Obviamente, mi estimado Víctor, tú en Tijuana, Armando en Ensenada y pues Daniel en Mexicali, ¿no? Entonces vamos a tener una visión muy importante de de ustedes 3 sobre este tema. Armando, te toca, por favor. Bueno, yo quisiera mencionar que para cuando se inició el movimiento, la huelga, en los años 80, yo ya no estaba en la universidad. Yo ingresé en el 74 precisamente a la Escuela Superior de Ciencias Marinas. Era la única facultad de la universidad aquí en Ensenada. Aparte estaba la prepa Ensenada. Y a mí me tocó precisamente el surgimiento del movimiento en los 70s por la cuestión del cogobierno, particularmente en la preparatoria Ensenada, y luego llega a la Escuela Superior de Ciencias Marinas. Se da ahí digamos, este movimiento impulsado sobre todo por maestros y estudiantes. Aquí en la preparatoria Ensenada hubo un cogobierno que se estableció, aunque oficialmente tenía muchos problemas para ser reconocido, pero estaba, digamos que, operativo. El profesor Migoni era el director de la preparatoria Ensenada. Él asumió una postura en favor de estas demandas del movimiento. Digamos, la base estudiantil y magisterial de la prepa Ensenada y también los trabajadores lo ratifican en el cargo ahí como el director de la escuela, y digamos que se inició todo un proceso. Yo siendo estudiante de la Escuela Superior de Ciencias Marinas, empecé a auxiliar a un profesor ahí en la preparatoria y tuve la oportunidad de impartir clases en la preparatoria sin haber aún concluido mi carrera profesional. Y me tocó vivir muy de cerca todo esto, ¿no? Las asambleas en el auditorio de la preparatoria eran épicas, ¿no? Eran reuniones de horas y horas de discusión y debate sobre los temas Entonces era un ejercicio de democracia muy interesante, en donde los asuntos de la preparatoria se discutían entre los integrantes de la comunidad y se tomaban acuerdos y se establecían líneas de acción. Vaya, era como decías hace un momento, ¿no? Una especie así como de Comuna de París. Aquí la preparatoria bullía, la efervescencia era muy grande. Yo me acuerdo que había estudiantes que
estaban en las asambleas hasta altas horas de la noche y decían, pues ya no nos vamos, y se quedaban a dormir en la preparatoria, ¿no? En el auditorio, en los pasillos, en los salones. Era una cosa muy peculiar, ¿no? Y creo que todo esto fue, digamos, de alguna manera, creando las condiciones para lo que posteriormente fue ya el movimiento, vamos a llamarle así, estrictamente laboral, ¿no? Político laboral, por la cuestión del sindicato. Ese ya a mí no me tocó. Yo traía antecedentes, yo estudié la preparatoria, yo soy de Sonora, la estudié en la Universidad de Sonora, que también la preparatoria era de la universidad en aquel entonces, todavía no existían los Cobach. Y pues conocí de cerquita a los micos, esos que vinieron a intervenir aquí en Baja California. Un grupo de personas jóvenes muy metidos en la cuestión religiosa, pero también con una postura ideológica francamente pues de derecha, y que allá en Sonora, al grito de Viva Cristo Rey, irrumpían en las asambleas estudiantiles a punta de garrotazos para disolverlas. Me tocó algunos enfrentamientos con ellos en la preparatoria de la Universidad de Sonora, ¿no? Los conocí cerquitita y me tocó intercambiar algunos golpes con ellos porque o los golpeabas o te golpeaban. Claro. O sea, era así, ¿no? Ellos iban, pero sí, decididos a... Y sí, se notaba que no estaban en sus 5 sentidos, ¿no? La ira, la irracionalidad de sus acciones, pues demostraban que estos cuates, más allá de la, digamos, la intoxicación ideológica, pues había otro tipo de intoxicación también que justificaba, que explicaba más bien ese comportamiento, ¿no? Eran personas con las que no se podía debatir, se les invitaba a las reuniones, oye, vamos a discutir, y pues ellos llegaban tirando trancazos, era la verdad, ¿no? Y bueno, eran grupos que eran utilizados por las autoridades universitarias precisamente para romper los movimientos. Allá en Sonora, lo comento rápidamente, el cogobierno también se instaura precisamente entre 1972. Me tocó participar a mí en ese proceso, conocerlo. Y para el 72 incluso había un periodo de transición con un rector, porque se echó fuera un rector, un médico muy reconocido allá en Hermosillo, pero que fue, digamos, obligado a renunciar, y llega un rector de transición, y al principio pues con mucha mano izquierda, dialogando con los estudiantes, pero llega el periodo vacacional y ocupan la universidad, ¿no? Con las fuerzas del orden, y entonces pues hubo una reacción de mucho coraje por parte de los estudiantes, ¿no? Sentimos que nos habían dado a tole con el dedo, haciendo tiempo a que llegara el periodo vacacional para, no estando presentes en la universidad, pues poder hacer lo que ellos quisieran. Y se radicaliza el movimiento, y bueno, allá sí las consecuencias fueron bastante delicadas, porque hubo varios estudiantes que fueron asesinados en circunstancias bastante oscuras. Se les acusaba de ser miembros de la Liga 23 de septiembre, de estar vinculados a movimientos guerrilleros, pero bueno, había habido el antecedente en Sonora de algunos movimientos de este tipo. El MAR, por ejemplo, el Movimiento Armado Revolucionario, había tenido incursiones ahí en Sonora, y se les vinculó, se intentó vincular, o se les, ante la opinión pública, ¿verdad? Vincular a los estudiantes con estos movimientos que justificaban la represión, y fue bastante seria. A mí me tocó estar en un enfrentamiento, una franca provocación de parte de personas infiltradas en el movimiento estudiantil, en donde esa provocación generó la reacción violenta de la policía. Y bueno, fue la primera vez que escuché el zumbido de las balas, ¿no? Y yo creo que si hubiera competido en una carrera de velocidad hubiese ganado, porque era una desbandada terrible de estudiantes por todos lados, ¿no? Brincábamos las bardas de las casas con una facilidad increíble. Curioso, la gente nos abría las puertas para que nos escondiéramos. O sea, la gente era solidaria con los estudiantes.
era una situación muy complicada, muy complicada. Y bueno, finalmente la represión se impuso y el movimiento estudiantil fue desarticulado. La preparatoria y varias facultades de la universidad fueron sacadas del campus. A mí me tocó terminar la preparatoria estudiando en las instalaciones de una escuela secundaria. Nos dispersaron a todos, ¿verdad? Y la persecución era constante. Nos ponían cola, como decíamos nosotros, ¿no? Para seguirnos, a ver a dónde íbamos, dónde nos metíamos, si estábamos en alguna reunión o no. Y si llegábamos a estar en una reunión y se daban cuenta, nos caían o los micos o la policía directamente. Hubo este acontecimiento que te menciono, donde hubo esta balacera, derivó en la detención de aproximadamente 120 estudiantes. Y el despliegue de las fuerzas de seguridad fue impresionante, ¿no? Entonces, estas cosas eran el contexto de la época en las universidades de México, ¿no? Después del 68, después del halconazo de los 70s, la efervescencia estudiantil era muy fuerte, muy fuerte. Y las posturas de los movimientos estudiantiles también eran, pues, de manera natural, se radicalizaban. Y esto era aprovechado. Metían infiltrados, impulsaban a los estudiantes jóvenes, impetuosos, idealistas, a realizar algunas acciones que justificaran la represión y se iban con todo, ¿no? Y de esa manera desarticularon el movimiento. Creo que eso que pasó en Sonora, que eso me tocó vivirlo allá, aquí de alguna manera también se repitió. Sí. Armando, nada más quiero destacar algo que a lo mejor tú te tocó vivirlo. Fue en el caso de la universidad en el 81 en Ensenada. No nada más utilizaron a porros, a estudiantes de fuera de nuestro estado, capaces de hacer lo que uno no pudo haber imaginado jamás, pero también utilizaron al Congreso del Trabajo. No sé si tú recuerdes que aquí en Ensenada, la Universidad Autónoma de Baja California, el campus de Ensenada, donde está lo que era entonces la Facultad de Ciencias Marinas, en aquella época creo que todavía era Escuela de Ciencias Marinas, estaba tomada con unas barricadas por los muchachos, por los estudiantes y los maestros y los trabajadores. Arribaron también a las 7 de la mañana, muy temprano, un contingente que era encabezado por entonces la directiva del Congreso del Trabajo, que agrupaba a todas las organizaciones del sector obrero, ¿sí? Y campesino del PRI, en aquella época, de la CTM, de la CROC, de la CLOM, incluso de la CNOP. Todos esos grupos llegaron con aproximadamente 200 personas, entre las que muy probablemente iban también algunos golpeadores definitivamente, pero lo que pasa es que encontraron hasta poca resistencia, que no fue tan duro como lo que nos narró hace un momento Víctor Alejandro. Bien, pues Víctor Alejandro, el doctor del COLEF, nos ha dicho algo que creo que refleja muy bien lo que conmemoramos con estos 40 años de la histórica huelga de la Universidad Autónoma de Baja California. Dice, conmemoramos, celebramos, recordamos. Y es cierto porque nos deja sabores dulces, pero también muy amargos, ácidos, por la manera en que se reaccionó por parte de las autoridades y de las fuerzas de la derecha y la derecha extrema contra este movimiento universitario que habría dejado una marca indeleble en toda esta generación de estudiantes y de maestros, pero que además mostró una parte muy importante de esta generación de baja californianos por nacimiento o por radicar en el Estado, que era muy prometedora para el Estado y que la troncharon como generación al mandar a muchos fuera, al encarcelar a otros y, ¿por qué no?, como ha sucedido en otros casos, también cooptar a algunos. Y creo que el daño que se hace para el desarrollo del pensamiento democrático y de las propuestas de progreso de un Estado son muy grandes. Lo que ha sucedido en otros estados que reprimen, así como se reprimió este movimiento, es que luego surgen universidades muy mediocres, donde la mediocridad reina durante años, de la mano de la mediocridad, la corrupción, y de la mano de la mediocridad y de la corrupción
los cacicazgos. Ese es otro elemento al que vamos a entrar más adelante en el análisis, del que mucho conoce también el maestro Daniel Solorio. Él ha definido durante varios años lo que ha sido el mungarayismo, le llama él, el caciquismo, que atrofia el desarrollo de la universidad y atrofia el pensamiento. Acaba con gran parte de esto que mencionaban ustedes, de Víctor y Armando, de la efervescencia que había no nada más política, sino también intelectual, del fluir de las ideas, del crecimiento y de las ganas de la transformación importante de la universidad. Y quiero darle la palabra al maestro Daniel Solorio porque tiene mucho que decirnos al respecto. Adelante, maestro, bienvenido. Bueno, pues me da muchísimo gusto que hoy esté con nosotros Víctor Alejandro. Y le acabo de escuchar, no pude escucharle su intervención en los foros del viernes y sábado, pero me da mucho gusto que hoy nos acompañe. Pues lo primero que quiero destacar es una frase que le escuché a uno de los universitarios de aquella época. Se la escuché ayer en uno de los videos a Francisco Hernández. Le escuché una frase. Dijo que en esta época, en la huelga 80-81, con motivo de la represión de que están hablando en este momento Alejandro y Armando y que sufrió la UABC, dijo ayer Francisco Hernández, dijo, la universidad se topó con pared. Esa frase la repitió al menos 3 veces durante su intervención y me parece muy significativa. La universidad se topó con pared. Efectivamente, la universidad estaba en una época en que podía haber empezado una época de pensamiento progresista y plural, pero se topó con pared. Se topó, voy a decirlo con mucho cuidado porque también es una frase que usó otro de los ponentes que estuvieron ayer, perdón, el sábado. Dijo, se refirió a los anticomunistas, efectivamente. El movimiento anticomunista quedó en el mundo a partir del macartismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estaba completamente vivo en Baja California y creo que sigue en alguna medida en la actualidad, pero estaba en su pleno apogeo. El movimiento anticomunista que inventa el fantasma del comunismo para ir en contra, para ir inclusive con violencia contra cualquier movimiento progresista, democratizador que aparezca en cualquier lado. Los anticomunistas, encabezados por Roberto de la Madrid, por supuesto, en esa época, encabezados por Roberto de la Madrid, decidieron reprimir, pero reprimirlo con la violencia, con lo que fuera necesario, tal como lo acaban de señalar y Armando y Alejandro y lo testimoniaron entre viernes y sábado muchos universitarios de la época. Decidieron reprimir con lo que fuera, olvidando por completo, sin importarles por completo, que se trataba de una universidad, que estábamos frente y dentro de una universidad. Dijo Francisco Hernández, la autonomía tampoco supo qué hacer. Pues sí, porque aquello que pudo haber sido una universidad autónoma, que pudo haber empezado a ser un ejemplo de universidad autónoma, pues tampoco supo qué hacer. Se topó con pared, con la violencia directa. Estábamos en la época precisamente a principios de los 80s en que empezaba a asomar las orejas el neoliberalismo. Asomaba sus orejas el neoliberalismo, empezaba eso a sentarse en las esferas empresariales, que dominaron, por supuesto,
a los gobernantes de la época, pusieron a los gobernantes a su disposición y ya no los soltaron por muchos años. Llegamos a la época actual. Les decíamos los tecnócratas. Se empezó a usar la palabra tecnócrata, se empezó a usar todo esto, pero llegamos a la época actual justamente en que el gobierno de López Obrador pues va encabezando un movimiento que puede convertirse en un proceso democratizador también de la vida universitaria, pero que hay que empujar desde dentro y fuera de las universidades, pero que hay que empujarlo porque todavía el gobierno de la Cuarta Transformación no se ha dado tiempo de enfocarse directamente en el trabajo universitario, en el quehacer universitario, no se ha dado todavía tiempo, tiene que dárselo. Bueno, termino señalando y dejando para posterior intervención otras cosas, termino señalando que esa época definió también el perfil del estudiante universitario y el perfil del profesor universitario, que sigue siendo el mismo en la actualidad. Un tipo de profesor universitario completamente desinteresado de todo lo que signifique vida universitaria, pero sí interesado en conservar el empleo, en su trabajo. Yo vengo a hacer mi trabajo, dice la mayoría de los profesores, vengo a dar mi clase, no me hablen de política, porque yo ya sé, algunos dicen porque yo ya sé que aquí no se puede, que aquí no se permite en esta universidad, no me hablen de política de ningún tipo, yo vengo y doy mi clase y me voy. Y los profesores de tiempo completo o de carrera, como se les llama, no quieren absolutamente dar una opinión política. Es impresionante cómo en la época actual, a 40 años de distancia de aquella brutalidad antiuniversitaria, destructora de la autonomía, que convirtió a la UABC en un gran centro de capacitación en oficios varios. Eso sí, quedó convertida en un gran centro de capacitación en oficios varios, pero perdió la posibilidad de ser una universidad. Y eso es lo que hay que rescatar ahora. Porque sí, efectivamente, hay gente que te dice, oye, pero si tenemos una universidad que opera pacíficamente, que forma ingenieros, abogados, médicos, electricistas, ingenieros, lo que sea. Sí, pero forma ejércitos de personas ajenas a la política, que piensan, que creen sinceramente que la política es una cosa mala, que lo que importa en la vida es sacar un título que te permita acumular dinero, que eso es lo que tiene que hacer el joven, formarse para ganar dinero, sostener a su familia y ya. La política no es un asunto mío, dice la gran mayoría de los estudiantes y de los profesores universitarios. Ese perfil del profesor universitario y del académico y del estudiante universitario se definió en esta época, justamente en esta época de violencia, en que los estudiantes que participaban empezaron a sufrir extravíos de sus expedientes. Me van a desaparecer mi expediente, decían algunos, y sí se los desaparecían efectivamente. Y a los profesores incómodos, ¿no? Pues de pronto su automóvil se le incendiaba en los estacionamientos, alguien le echaba un cerillo al tanque de gasolina de los maestros rebeldes y explotaban los vehículos en los patios de la UABC. Esto es una... a mí me parece que los testimonios que se están virtiendo en este momento y los testimonios que se virtieron entre viernes y sábado en ese movimiento, no sé de qué manera, yo estaría dispuesto a contribuir en lo que no fuera posible, pero alguien tendría que recoger todos esos testimonios en un buen video, bien editado, bien hecho, en un buen video completo o en un libro. Pero creo que va más allá, mi estimado Armando, Daniel, creo que va más allá y me gustaría mucho que, lo que pasa es que, no sé si esto sea recurrente, pero casi siempre cuando existe un
una ceremonia, un acontecimiento que tiene por objetivo rescatar las cosas que pasaron años atrás, ¿sí? Terminan en eso, en una serie, y perdone, yo también viví como periodista, es más, fue de las primeras cosas que reporté de manera importante, recién yo acababa de llegar de Mazatlán, donde había estado trabajando en el periódico Noroeste en noviembre del 79. Y las primeras cosas que reporté de gran importancia fue precisamente el tema del cogobierno. Y me tocó ver, al menos en el caso de Ensenada, la forma en cómo reprimieron ese movimiento con Roberto de la Madrid Fromandía. Pero casi siempre sucede, y yo todavía no me explico cómo es que tantos actores que hubo en ese movimiento, ¿sí?, no han hecho, por ejemplo, un libro sobre esto, ¿sí?, una crónica oficial o no oficial, autorizada o no autorizada, que le diga a las nuevas generaciones qué sucedió en hace 40 años y que se convoca a Francisco Hernández, bueno, fue uno de los dirigentes importantísimos que tuvo un movimiento acá en Ensenada y en el resto del estado de Baja California, pero nos parece ser que uno se limita nada más a recordarlo, pero no hay propuestas, no hay trabajos importantes de qué hacer ahora que se están conmemorando 40 años. Nos vamos a esperar otros 40 años para seguir hablando de lo mismo. Discúlpeme, a lo mejor yo también he cometido el error de no haber rescatado esa historia como periodista en un reportaje, en un libro, en fin, en los últimos años. Pero si ya hubo en este momento, durante 2 días, una memoria que se estuvo rescatando, ¿qué se puede hacer, Víctor, Armando, Daniel? ¿Qué se puede hacer concretamente para que esto no vuelva a suceder y para rescatar de esa mediocridad, de ese cacicazgo y de ese autoritarismo, de esa mediocridad en la que está sumida nuestra universidad? Sí, y yo le paso la pregunta al maestro Víctor Alejandro Espinosa con este otro aspecto. Creo que no hay posibilidad alguna de plantear un proyecto de transformación democrática de la máxima casa de estudios y con ello también, ¿por qué no?, del fortalecimiento de las nuevas generaciones de profesionistas y de gobernantes, porque hablamos de una universidad que se hunde en la mediocridad cuando es derrotada, cuando son derrotados sus movimientos democratizadores, pero junto con esa universidad que se hunde en la mediocridad, también surgen los más mediocres políticos y gobernantes y funcionarios, tanto de la Casa de Estudios como del propio Estado, del propio gobierno, que son los que van a tomar decisiones fundamentales, ¿no?, para toda la sociedad. Entonces, creo que sí, se trata de rescatar esta historia, de escribir los análisis, los ensayos pertinentes, las enseñanzas que dejó ese movimiento para poder ir hacia adelante, para ver qué propuestas de transformación son las que nos quedan en Baja California desde nuestra máxima casa de estudios. Alejandro. No, pues qué interesante reflexión. Yo nomás le acotaría algo a Daniel en términos de los productos, de lo que se está formando en la universidad, esta idea de formar a gente en oficios varios, pero le añadiría paradójicamente además mal pagados. O sea, esa idea de tener un título para convertirte en exitoso, tener ingresos, pues tampoco es cierta, porque el mercado laboral no lo permite y lo que estamos generando es jóvenes mal pagados con empleos precarios. Entonces, ni siquiera eso está cumpliendo en la universidad, pero ese es un punto, lo que señalan es muy, muy interesante. Yo creo el papel de la memoria y las responsabilidades. Yo creo que en este momento, los que jugamos un papel en aquel tiempo, sí tenemos una responsabilidad de reflexionar y de abonar a la memoria, pero yo creo que los universitarios tienen una responsabilidad primera, porque son los que están en la universidad. Entonces, difícilmente nosotros desde fuera vamos a resolver los problemas del colectivo universitario. O sea, aquí, pero
pero hay una camisa de fuerza que también he señalado yo. Ante una circunstancia como la que padece la universidad desde hace 40 años a partir del autoritarismo, que impide la organización estudiantil de profesores y es reprimida, yo creo que el Congreso tiene una responsabilidad, el Congreso local, una gran responsabilidad. Hay una traba que se llama ley orgánica anticuada, añeja, que data de 1953 y que permite la organización que se da y que reproduce estos esquemas en la universidad. Entonces, a mí me parece que uno de los papeles que tendría una responsabilidad, una de las instancias, a partir de lo que significó para el país el 2018, se supone un cambio en el modelo, ¿no? En la forma de gobierno. Yo creo que ahí sí podemos abonar con los congresistas, con los diputados, con la clase política, a que entiendan su papel, porque es muy difícil que con el control autoritario de la universidad pueda salir, o van a tardar muchos años todavía en impulsar una transformación. Yo creo que el Congreso local tiene la capacidad legal para expedir y revisar una ley orgánica que está en la base del control autoritario y de los cacicazgos, ¿no? Y tiene que, y uno esperaría que un Congreso al cual ya llegó la mayoría son de Morena, deberían de tener una responsabilidad en este sentido y no estar pensando, a mí me preocupa muchísimo, que la relación con la universidad sigue siendo la misma, es decir, nos apoyamos, ahí vamos como que haciendo que hacemos, no le muevan, no hagan olas, entonces dices tú, pues, ¿cuándo se va a revisar esa ley oral? Mira, y aquí he coincidido con Daniel, creo, la Junta de Gobierno. Yo les digo a veces, con que desapareciera la Junta de Gobierno, habría un cambio fundamental en la universidad. ¿Cómo es posible que 11 personas controlen los destinos de toda la universidad, hagan y deshagan, y tengamos los cacicazgos que hemos tenido, ¿no? O sea, ahí hay una responsabilidad enorme en esta gente que ha estado en esa Junta de Gobierno, en lo que ha hecho con la educación superior en este país. Insisto, cuadros mediocres que han estado generando, que van a ser, o sea, que no van a tener posibilidad de destacar en sus profesiones. ¿Cuánta gente frustrada conozco yo, universitarios? Yo, por ejemplo, veo a los jóvenes recién egresados y dices, ¿de qué van a vivir estos cuates con esos salarios miserables que están obteniendo? Pues buscan los ojos, mueven los ojos hacia otras actividades que le reditúen más, a lo mejor ilegales, etcétera, porque si no se mueren de hambre, pero eso sí, tienen título, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento importante político en el país como para exigir a nuestra clase política que tome cartas en el asunto, porque ellos sí pueden hacer cambios importantes. Claro, es fácil decirlo, pues, pero desde nuestras trincheras todos tenemos diferentes responsabilidades. Antes, en aquel tiempo, pues todos salíamos a botear y esto, ¿no? Pero ahora yo creo que desde distintas trincheras se puede trabajar en un sentido de transformación, porque yo sí creo, como decía Carlos Monsiváis, en provincia la universidad sí cuenta. Es decir, debería de tener y tiene un impacto intelectual, democratizar, un centro de difusión de ideas, plural, respetuoso, tolerante, democrático, deliberativo. Esa debería de ser la universidad. Mira, concluyo con una anécdota que pasó un año después de este acontecimiento. Recuerdo mucho que fue la devaluación del peso, ¿se acuerdan? En el 82. Sí. Y llegaron los periodistas a entrevistar a un flamante director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, que luego fue rector, y luego por fortuna cambió un poco sus esquemas, y le preguntaron qué opinaba de la devaluación, ¿no? Pues querían una opinión académica, y dijo él, no, nosotros no,
los profesores no vamos a opinar de cuestiones de política. No tenemos ninguna opinión. Aquí venimos, como decía Daniel, aquí es el pensamiento puro y académico. Imagínate una respuesta de este tipo. No podemos opinar porque eso es política, ¿no? Te da la medida exacta, creo yo, de lo que sucedió. Y concluyo con otra anécdota, otra frase del gran Jesús Ángel Ochoa Zazueta, que fue un personajazo en el movimiento, un antropólogo que murió hace 2 años, un personajazo. Me acuerdo que días después de la toma y lo que sucedió, y 1 año después del acontecimiento, decía públicamente: ya tienen los edificios, ahora ya nomás les falta una universidad. Bueno, pues Armando Duarte, ¿cómo ves tú estos planteamientos? ¿Cuáles son las consecuencias que dejó la represión de este movimiento histórico? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para rescatar la universidad y democratizar con ello también la vida pública y el Estado mismo? Armando. Mira, coincido plenamente con las valoraciones que hacen tanto Víctor como la que hizo el licenciado Solorio, de cómo la universidad pasó de ser un lugar en donde el pensamiento crítico florecía a un lugar en donde, pues, al más puro estilo de esta concepción funcionalista de la educación que se formuló por allá en el siglo XIX en Europa, la universidad se convierte en un instrumento de producción de ciudadanos funcionales al sistema, ¿no? Recordemos que precisamente en el siglo XIX, cuando había una situación de crisis de todo tipo en Europa, estaban formándose nuevos estados nacionales. Uno de los padres fundadores de la sociología, Emile Durkheim, hizo una reflexión muy profunda sobre el papel de la educación en la sociedad. Era la época en que estaba surgiendo la Tercera República Francesa. Y entonces él planteaba que la educación era el proceso de socialización por excelencia, entendiendo por socialización la inducción de las nuevas generaciones en la sociedad, ¿no? Y entonces él veía que la educación era el instrumento adecuado para lograr la cohesión nacional, para implantar una cultura nacional que permitiese a las sociedades europeas recuperar, así lo planteaba él, recuperar el equilibrio perdido con tantas revoluciones políticas, sociales, la revolución industrial, etcétera, etcétera. Y entonces acuñó una frase que a mí me impactó mucho cuando la leí. Decía que la educación era un mecanismo de dominación de las almas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una auténtica reforma educativa para acabar con todo esto. Es necesario que se resignifique la educación, no como un proceso a través del cual preparas gente para que sea funcional a un sistema, sino como un mecanismo para desarrollar el pensamiento crítico, que los estudiantes o los ciudadanos adquieran esa capacidad de poder ver críticamente la realidad para en un momento determinado decidir qué rumbo hay que seguir frente a situaciones problemáticas. De otra manera, lo que pasa es de que, como en el caso que nos acaba de platicar Víctor, se comportan de manera obediente los maestros y en consecuencia los estudiantes frente a situaciones problemáticas. En los 80 vivíamos en México una tremenda crisis, estaba un proceso de cambio muy, muy importante a nivel político. Durante la década de los 70 se había dado al interior del Estado mexicano una lucha muy fuerte para definir el futuro del país. Era ese conflicto que Rolando Cordera y otros autores han señalado, en donde se estaba definiendo precisamente si México seguía por una vía, digamos, independiente, soberana en su desarrollo económico, o se plegaba a lo que ya se estaba conformando en el mundo como el modelo de la globalización, el neoliberalismo.
Y entonces es derrotado en el Estado mexicano ese segmento, esa corriente de pensamiento, los estructuralistas, los que se adherían al pensamiento de la CEPAL, el pensamiento económico de la CEPAL, y se impone el modelo neoliberal. Y bueno, las universidades tenían que cumplir una función, tenían que crear profesionistas funcionales al neoliberalismo. En las palabras de Durkheim, decía, la educación tiene que crear al ciudadano que requiere su sociedad y lo requiere como lo requiere su economía interna. Entonces, si iba a desarrollarse un modelo neoliberal, necesitaban profesionistas funcionales al modelo neoliberal. Y entonces el movimiento estudiantil, el cogobierno y la lucha del sindicato universitario, pues eran algo que no podía tolerarse, ¿no? Era algo que iba totalmente en contra de ese proyecto y en consecuencia, bueno, la reacción del Estado fue brutal, ¿no? Ya un Estado dominado por este grupo que había triunfado dentro del grupo gobernante para imponer este modelo neoliberal, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer aquí es impulsar una auténtica reforma educativa. Y ese es uno de los aspectos que ahí están sobre la mesa, que se está discutiendo sobre él, pero que me parece que hay que impulsar todavía, profundizar la reflexión y radicalizar esa reforma, ¿no? Que no sea una reforma educativa que se quede en el ámbito de lo administrativo de la educación, del sistema educativo, de la formación de los maestros, de que si funcionan o no las escuelas normales, que si los estudiantes de las normales salen con un título. El contenido de la educación, ¿sí? Freire decía en alguna ocasión, el acto educativo es un acto político, no se le puede desligar, ¿no? De ninguna manera. Y entonces lo que se ha hecho es pensar que las universidades son asépticas, que no tienen nada que ver con la política, que son como una burbuja y que hay que construir ese ambiente en beneficio de una buena educación. Pues no, no. El resultado lo tenemos y lo han dicho claramente los compañeros. Muy bien. Sí. Daniel. Daniel. Sí, quisiera decir, quisiera decir algo de manera muy breve porque creo que intercala muy bien en el punto de que estamos hablando. Las luchas de los 70s, de los 80s, de los universitarios, de los trabajadores académicos de las universidades, sí. Las luchas de los profesores, de los investigadores de la UNAM y de muchas otras universidades, también de la UABC que apenas empezaba, desembocaron en la reforma de que habló Víctor Alejandro en una intervención anterior, en la reforma a la que se le llamó la Ley López Portillo, que fue escribir en la Constitución un reconocimiento de que los profesores e investigadores universitarios tenían el rango de trabajadores. Y eso fue un gran adelanto, por supuesto, porque estamos en la época, llegamos a la época en que ya había en las universidades públicas profesores de tiempo completo, investigadores de tiempo completo, con lo cual se cambiaba, empezaba una época nueva, porque hasta antes de eso el profesor universitario era un profesional de cualquier rama del conocimiento que iba y daba una clase y se iba a seguir su trabajo en otro lado. Pero empezaron a llegar los profesores de tiempo completo y dijeron, oiga, necesitamos que se nos reconozca que somos trabajadores y se nos respeten derechos laborales. Entonces llegó la reforma López Portillo y dijo, correcto, ya, finalmente después de mucho jaleo, ahí está la ley, la reforma constitucional, son trabajadores. Pero eso tuvo una consecuencia, por un lado buena, por otro lado brutal, porque desde el momento en que los trabajadores académicos fuimos reconocidos como trabajadores en el sentido jurídico laboral, los rectores se declararon patrones. Entonces los rectores de las universidades se declararon, se erigieron en patrones. Y como cualquier patrón de cualquier empresa grande,
empezaron a tronar el chicote del patrón, a exigir disciplina. Como la Ley Federal del Trabajo dice que la relación laboral es una relación de subordinación, así dice la Ley Federal del Trabajo. La relación laboral es una relación de subordinación entre un patrón y un trabajador. Ah, bueno, dijeron los rectores, muy bien, ustedes son mis subordinados, y lo peor es que el profesorado de, por ejemplo, la UABC se tragó la píldora. Se asumió como subordinado. Se tragó la píldora por una confusión, por la confusión de creer que universidad y rector es lo mismo. Por no distinguir que una cosa es el gobierno de la universidad y que otra cosa es la universidad misma. Por no establecer con claridad la diferencia entre que el patrón es la universidad, pero no el rector. Pero no el rector, no las autoridades. Una cosa es ser autoridad universitaria y otra cosa es ser patrón. Eso entró en una gran confusión que sigue plenamente hasta la actualidad. En la UABC hay un vicio muy fuerte en las esferas de gobierno, porque se usa mucho entre los cercanos a los rectores o los profesores decir el patrón. Va a venir el patrón es el rector. Entonces, y luego, y los rectores empezaron a usar el instrumento que todo patrón usa: te quito el salario. Si no me obedeces, te quito el sueldo, te suspendo el sueldo, te rescindo la relación laboral, no me importa que no haya causa, te rescindo, te corro, te dejo de pagar. Y entonces eso es terrible para cualquier profesor universitario que depende, como cualquier trabajador, de su salario. Bueno, ¿te pasó a ti, Daniel? Sí. Bueno, sí también, pero eso no me gusta mucho recordar. Bueno, pero tú supiste defenderte. Pues tenía yo, y te fue bien. Tenía yo esa ventaja, y sí, a mí me fue bien en eso. Me dieron unas vacaciones. Disfruté mucho. Antes de escuchar sus conclusiones, pues sí. Me gustaría mucho preguntarles, y si pudiéramos dar una respuesta lo más concreta posible, me gustaría escucharlos a los tres. Porque obviamente las nuevas generaciones pues no saben o poco les importa lo que fue el cogobierno universitario. Pero yo creo que de alguna forma ese cogobierno también requiere de que se le diga a las nuevas generaciones universitarios y a las nuevas generaciones de baja californianos en qué consistía ese cogobierno, qué era ese cogobierno, cómo eran las clases en el cogobierno. Y yo creo que, Víctor, tú en el área eras estudiante universitario, Armando, eras estudiante preparatoriano, Daniel, no sé dónde andabas, pero me gustaría mucho, de una manera breve, ¿qué era el cogobierno y cómo eran las clases del cogobierno para tener una idea y que esta idealización que tenemos del cogobierno, pues la gente la entienda a cabalidad, por favor? Pues a lo mejor Armando pudiera decirnos más, porque yo lo dije al inicio, el cogobierno solo existía en la prepa Ensenada y en Ciencias Marinas. En el resto de la universidad yo no recuerdo. Yo soy egresado de la prepa Tecate, además muy anecdótico porque mi papá era el director y yo le tomé la prepa. Yo le tomé la preparatoria en un movimiento. ¿Le tomaste la prepa? Sí, él era el director y además somos homónimos. Bueno, mi padre murió hace 2 años y fue director por muchos años de la prepa Tecate, de la UABC. Después del movimiento, las prepas se convierten en Covach. Pero pues ahí, digo, no había cogobierno. Me voy a la universidad a Mexicali. O sea, yo estuve en el movimiento universitario en Mexicali, porque me fui a estudiar la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, y ahí no había cogobierno tampoco. Había intentos, digamos, de participación. Por ejemplo, sí logramos elegir al director de la escuela alguna vez, pero fue gracias a una movilización y a una presión muy fuerte. Ahí nosotros elegimos a alguien que ya había sido director, Ángel Rivera Granados, el querido Ángel Rivera Granados,
pero muy interesante porque se hizo por elección. Y entonces Ángel nos dijo, el único requisito para aceptar es que obtenga el 70% al menos de los votos. O sea, puso Muy bien. y obtuvo como 75. Entonces, así llegó a la dirección. Pero en esas estábamos, digamos, cuando nos tocó se viene todo el movimiento, primero estudiantil yo soy estudiante por la reducción de cuotas, cuando quisieron aumentar las cuotas, luego las luchas del STS y posteriormente la huelga universitaria. Pero, insisto, no había cogobierno en la mayoría de las escuelas y las facultades, pero sí había una gran participación estudiantil y los profesores eran, digamos, aceptaban. Y luego también en la escuela se dio coincidió en que llegaron muchos profesores de afuera, justamente de tiempo completo, que vinieron a darle una dinámica distinta porque ya hablaban de hacer investigación y no solo docencia, pensando en los modelos de la UNAM, de la UAM, etcétera, en donde los profesores no solo daban clases, sino producían, escribían, y tan es así que en el momento de la huelga, me acuerdo mucho y fue una desgracia porque se quedó impresa la primera revista académica de la Escuela de Ciencias Políticas, ¿no? Y nunca la distribuyeron, obviamente, las nuevas autoridades, y habíamos obtenido recursos, fuertes recursos para hacer investigación de fundaciones, y con ese dinero fundaron, los que se quedaron, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC. Okay. Entonces, fue muy, muy frustrante porque se truncó algo que venía gestándose. Es decir, no solo era lo que muchos decían, andan en la grilla, no. Había un proyecto académico importante de producción. Yo me acuerdo que yo participé como estudiante de la licenciatura, primero como dirigente, y la condición que poníamos para ser representantes de los grupos era primero ser los mejores estudiantes de la generación. Entonces, había ese compromiso de ser buenos estudiantes y tener participación política, es decir, no era ser participantes para negociar calificaciones. O sea, había toda una concepción de lo que debería de ser la universidad, la participación. Tampoco me chupo el dedo, o sea, había posiciones políticas de diferentes grupos, como es la democracia y la deliberación, o sea, había gente, sobre todo en Ensenada, eran más de tradición maoísta, había trotskistas de la Liga Obrera Marxista, gente del PRT, gente del Partido Comunista, o sea, había priistas, había panistas. Era muy interesante porque había una pluralidad, ¿no? de posiciones y se discutía fuertemente con argumentos, etcétera. Entonces, eso, digamos, es parte fundamental de la formación de un estudiante, ¿no? No solo pensamiento único, sino formarse en distintas tradiciones. Había positivistas en la escuela de sociología, ¿no? Había de diferentes y profesores también. Y eso era lo rico, ¿no? Eso fue lo que se perdió realmente. No se perdió una sola idea de universidad, sino una idea de pluralidad, que el pensamiento plural es lo que forma y transforma. Y eso fue lo que se vino y frustraron se perdió. el proyecto, ¿no? De manera autoritaria, ¿no? Armando, en tu caso, que sí te tocó vivir entonces el cogobierno aquí en la prepa de Ensenada, me gustaría que no solamente nos explicaras cómo era brevemente, sino también que nos dijeras si es o no rescatable el modelo en el marco de lo que tú mismo has estado planteando, la necesidad de una reforma educativa, que yo le agregaría no solamente reforma educativa, sino también necesariamente una reforma de la ley orgánica de la universidad. ¿Es posible algunos elementos de este cogobierno? Bueno, mira, yo viví el cogobierno en la prepa Ensenada como
auxiliar de un maestro, ayudándole a impartir algunas clases, porque él tenía, creo que estaba estudiando una maestría, algo así, y de repente tenía que dejar de dar la clase y entonces le entraba yo de emergente, ¿no? Afortunadamente, pues eran materias que yo tenía muy frescas por mis estudios dentro de la Escuela de Ciencias Marinas. Y miré el proceso como, digamos, en un segundo plano. El que participaba activamente era este maestro, que era el profesor titular de la materia, pero me tocó también, junto con los estudiantes de la preparatoria, sin ser yo precisamente estudiante de la preparatoria, pero bueno, iba yo a las reuniones, participaba en las asambleas. Tal vez no sea la voz más autorizada, pero lo que yo vi fue que efectivamente había un ambiente de discusión y de democracia para la toma de las decisiones que tenían que ver con la vida de la escuela. Se discutían muchas cosas, a veces cosas tan elementales como cómo debían de trabajar los empleados de mantenimiento y de limpieza, ¿no? Porque ellos decían, no, pues es que tenemos estas necesidades y no se nos cumplen, y hasta los estudiantes opinaban, los maestros opinaban sobre este tipo de cuestiones. Era a lo mejor un exceso de democracia, si es que cabe la expresión, pero era un ambiente de ese tipo, ¿no? En donde todo se ponía a discusión y todo se ponía se sometía a la mayoría, ¿no? A estudiantes, maestros y trabajadores. Y yo hablaba de estas asambleas, el auditorio de la Prepa Ensenada era así como, no sé, el palacio donde se reunían el tercer estado en Francia, ¿no? Los representantes de la Asamblea Nacional, y así eran las asambleas, de mucho debate, muy apasionadas. Yo me acuerdo haber escuchado. Oye, Armando, perdón, sí. Decíamos, se proponía que se votara si se votaba. Y ahí nos pasábamos 3 horas discutiendo No, si se votaba, que se votara. Eran sesiones muy prolongadas, pero era un ambiente de mucha discusión y de mucha participación, ¿no? Y sí, efectivamente, pues estaban los compañeros del Partido Comunista, estaban los maoístas, surgían los conflictos de ellos y ahí aparecían en las asambleas, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues se imponía la decisión de la mayoría, ¿no? Ahora, ¿qué tan viable es este esquema? Pues evidentemente, en el esquema de la universidad tradicional y de la educación positivista tradicional, no cabe, ¿verdad? No es posible con esa concepción de la educación, pero si se tiene una idea distinta, si se adoptan las posiciones de la pedagogía crítica, de Freire, de Giraud, de McLaren, de Apple y de todos estos pensadores, pues sí cabe, es lo que hay que hacer, porque de lo que se trata, o sea, se entiende que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es el maestro el que transmite conocimiento, sino que es un aprendizaje en los dos sentidos. Decía Freire, todos aprendemos, el profesor aprende, ¿no? Y no hay que pensar que el estudiante es una persona que no tiene saberes que compartir o de los que podamos aprovechar. Tienen su vida, su experiencia, tienen un bagaje que podemos aprovechar. Y entonces las asambleas son eso, intercambios democráticos de opiniones, tomas de decisiones en colectivo que permitan que no se imponga una sola manera de ver las cosas, sino que se vayan construyendo los conceptos para construir una verdadera educación democrática. Entonces, a mí me parece que sí, que ese modelo de lo que fue, lo que intentó ser el cogobierno, sería un modelo muy rescatable. Desde luego habrá que revisar, hacer los ajustes que se tengan que hacer, pero es un modelo muy rescatable en su esencia para impulsar una verdadera reforma educativa. Muy bien. Daniel. Daniel, te toca turno y vamos luego a una ronda última rápida de conclusiones. Por favor. Pero sí me gustaría que no se nos fuera a acabar el programa sin conocer la opinión de ustedes respecto a la candidatura de Mungaray. Después de tantos años de ejercer el poder en la universidad, se postula para gobernar el estado de Baja California
por un partido como Movimiento Ciudadano, que lo digo entre paréntesis y a título personal, con la responsabilidad que eso implica, pues yo no dudo que muy pronto la unidad de inteligencia o de investigación financiera nos vaya a aportar algunos datos del enorme gasto que está haciendo ya desde ahorita Movimiento Ciudadano. Y en el caso de Mungaray es la única cara que aparece. Abre uno cualquier página de internet y lo primero que encuentra es la carota de Mungaray. Y tengo entendido que algo similar está sucediendo en todo el país con las candidaturas de Movimiento Ciudadano. Por ahí nos decía, no recuerdo si fuiste tú, Víctor, que sabe muy bien que no va a ganar el gobierno de Baja California, pero está haciendo méritos para quedar en la fila como candidato a senador. Y con esos legisladores pues vamos a ver qué tipo de reforma educativa podemos tener, o de reforma de la ley orgánica de las universidades. Adelante, Daniel. Pues entonces permítanme que yo ya diga algo sobre ese punto. Olga, ya de digo, eso me muero. sobre ese punto. Yo estoy convencido de que para tal partido, tal candidato. Es un magnífico candidato para Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por ser un negocio de dos personajes, un negocio muy productivo de dos personajes, de Dante Delgado y de Alcibiades. Es un negocio que les ha resultado altamente productivo y que ya lo tienen por unos 20 años y están postulando un candidato también muy hábil para los negocios. Justamente ese fue el signo de su periodo como rector, su capacidad para hacer negocios con la universidad. Alejandro llegó a la universidad después de haber aprendido muy bien, de haberse dado cuenta muy bien lo vulnerable que es la universidad. La universidad es una institución profundamente vulnerable. Desde el momento en que su gobierno depende de un pequeñísimo grupo de 11 personas, si tú eres el rector de una universidad en que todo depende del voto de 11 votos, basta que tengas 7 a tu servicio. Y con esos 7 prácticamente pones a quien quieras de rector. Y con menos de 7, con 6, tienes a quien quieras de director. Alejandro Mungaray llegó a la UABC sabedor de esa debilidad institucional que está escrita en la ley orgánica de la UABC, porque todo depende de 6 o máximo de 7 votos. 7 votos son muy fáciles de corromper. Así es. Alejandro mostró una enorme habilidad para corromper gente. Es buenísimo para corromper gente. Entonces, ese fue su periodo de rector. Su fortuna personal aumentó mucho, por supuesto. Él era un profesor universitario muy modesto cuando entra en el año 2002 al cargo de rector, sale con una importante fortuna y sigue haciendo negocios porque pudo poner de rector enseguida a Gabriel Estrella, y después de Gabriel Estrella pudo poner de rector, por supuesto, a su compadre también, a su amigo personal Felipe Cuamea, y los negocios siguieron para todos ellos. Después de Felipe Cuamea, pues pudo poner a su contador personal prácticamente, Juan Manuel Osegueda, que por cierto yo estoy agradecido con él, es una buena persona, porque bueno, estuvo dispuesto cuando él entra al cargo de rector, muy gentilmente me llamó y rápido tuvimos un arreglo y me reinstaló. Yo a título personal se lo agradezco mucho a Juan Manuel Osegueda, que terminó el pleito en tribunales. Pero bueno, Alejandro Mungaray es un hombre probadísimo, buen corruptor, espléndido, hábil para corromper gente. Esa es, creo que, su característica principal, y creo que Movimiento Ciudadano lo necesita mucho. Le va a ser muy útil a Movimiento Ciudadano porque ese es el signo de ese grupo político también, de ese partido
esa empresa, ¿no? De ese negocio llamado Movimiento Ciudadano. Pues, tenemos 3 minutos para concluir, Víctor, Armando y Daniel. Víctor, por favor, tus primeros 3 minutos. Sí, pues coincido en que los rectores y sobre todo, y no es exclusivo de esta universidad, la Universidad de Guadalajara y otras universidades tienen a sus caciques, sin duda Alejandro, y era además muy hábil porque en la Junta de Gobierno los nuevos miembros pues eran definidos por el Consejo Académico controlado, entonces iban metiendo a la gente afín, ¿no? Hoy me dicen, desconozco, pero me dicen que hay cierta distancia entre el nuevo rector y el grupo Mungaray, desconozco realmente, ¿no? Pero sin duda la habilidad para los negocios está clara. Hay una historia en Baja California que alguien debe de investigar legalmente que se llama Valle de las Palmas, en donde este grupo, junto con José Guadalupe Osuna Millán, desarrollaron ese proyecto que era un negocio millonario y que quien perdió fue la universidad, porque en una zona inhóspita está una unidad, es lo único que hay ahí. Quisieron darle plusvalía a los terrenos instalando la universidad. Yo me imagino que ahí hubo mucho dinero circulando y hoy es una desgracia para los estudiantes. Es como el Gulag, que te manden al Valle y a los profesores al Valle de las Palmas, un lugar peligrosísimo, inhóspito, etcétera. Yo no entiendo cómo se funda una universidad en donde no hay demanda. Es decir, uno funda una universidad o una escuela donde va a haber estudiantes y no los tienes que llevar de otro lado. Entonces, aquí este es un acto de corrupción gravísimo que algún día debe de ser investigado, yo lo he señalado, ¿no? Y que pues los nombres de Mungaray, no sé si de Gabriel también, alcanzan para eso. José Guadalupe Osuna Millán, sin duda, y bueno, la universidad perdió muchísimo, es una asignatura pendiente para los universitarios. Entonces sí, bueno, no me extraña que sea ahora candidato de un partido y que tenga su proyecto, como dice Daniel, pues es un proyecto económico antes que político y bueno, deberá rendir frutos refrendando el registro local y luego con alguna plurinominal, ¿no? Esta es la desgracia de la... Armando, no deja de ser patético. 3 minutos, Armando, por favor. Bueno, yo no puedo opinar mucho sobre la persona de Mungaray, no tengo los elementos para hacerlo. Cuando estudié mi doctorado me impartió una clase, pero más allá de eso no he tenido mayor contacto con él. Y la época en que él fue el rector de la universidad, pues yo no estaba, digamos, activo, no estaba muy compenetrado con los asuntos de la propia universidad. Me tocó muy poco. Y bueno, lo que aquí se ha dicho sí es preocupante y creo que valdría la pena que esto se aclarase, ¿no? Esta situación del Valle de las Palmas, así como se plantea, vale la pena que se investigue. Ahora bien, yo pienso que el Movimiento Ciudadano pues es un partido que está buscando la manera de conservar su registro en este escenario político que hoy vivimos, en donde para un partido que va solo en una elección como el Movimiento Ciudadano le resulta complicado, muy complicado, por sus propios méritos, lograr una votación que le permita sostener su registro electoral. De ahí que ande buscando candidaturas de todo tipo, ¿no? Y bueno, en ese marco, pues está la candidatura de Mungaray. Le puede aportar tal vez a este partido para ese propósito algunos votos que en la sumatoria nacional le permitan obtener el porcentaje necesario. Si por ese servicio recibiría alguna otra situación, bueno, digamos, no es una idea descabellada pensarlo, no me consta, pero bueno, el tiempo nos dirá qué es lo que realmente va a pasar. Muy bien. Daniel, te toca cerrar, por favor, el programa.
Pues no, ya no tengo nada que decir ya después de lo que dije, lo dejamos para otro día. Muchas gracias. Ok. Pues ha sido un placer estar con ustedes, Víctor. El día de hoy me ha gustado mucho su participación. Los felicito. Muchas gracias por aportar tanto conocimiento y tantas propuestas muy interesantes. Sí, nos quedamos con varias inquietudes. Una de ellas es qué hacer a estos 40 años con el evento que tuvieron de la conmemoración, con los testimonios que tienen que levantarse, y creo yo que aparte de productos como un video, se tendrá que hacer un libro, un análisis más profundo. Hay gente muy valiosa como ustedes que conocieron este movimiento y tienen que hacernos los ensayos y las propuestas pertinentes sobre ello. Ya saben, son propuestas. Y la otra sí, que me pareció que digno de destacar de esta mesa que tuvimos hoy de análisis, la propuesta de la reforma educativa y de la reforma de la ley orgánica. Y esto es fundamental para poder democratizar la universidad, y creo que es muy valiosa la aportación que han hecho en este sentido, empezando por lo más elemental en lo que coincidieron, que es eliminar esa junta de gobierno que se ha convertido en la vía mediante la cual se consolidan cacicazgos y se coarta toda posibilidad de participación de los universitarios en la vida de su máxima casa de estudios. Y se desprende también de esta mesa la necesidad de una investigación de las corruptelas en la que se han visto implicados los altos funcionarios de la universidad, empezando por el rector Mungaray. Y gobernadores panistas también. Y gobernadores, porque están implicados en megaproyectos que no solamente seguro enriquecieron sus bolsillos, sino que provocaron un grave daño al erario. El Valle de las Palmas es un negocio de las grandes inmobiliarias protegidas desde el poder, y también fue un daño y sigue siendo un daño enorme a los universitarios, a los jóvenes que tienen que trasladarse día con día hasta ese lugar, como dicen, en condiciones totalmente adversas para estudiar. Creo que son varias cosas que se desprenden de esta mesa que ha sido muy provechosa. Les agradecemos, maestro, doctor Víctor Alejandro Espinosa, Armando Duarte, Daniel Solorio. Qué bonito trío. Esperamos verlos dentro de poco. Esperamos verlos dentro de poco. Muchísimas gracias. Amigos, un abrazo. Muchísimas gracias. La petición es que si el programa les gustó, lo compartan. Y también, pues, que nos den un like. Muchísimas gracias. Terminamos ya la transmisión. Hasta pronto. Cuatro vientos. Periodismo hasta luego. En la red, donde todas las voces encuentran eco. Hasta luego, Armando. Hasta luego, Víctor. Hasta luego. Hasta luego.